tardes, tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy nos vamos hasta el municipio de Güímar, donde hace tan solo unos días ha cambiado el bastón de mando de manos. Ha pasado del socialista Airán Puerta al nacionalista Gustavo Pérez en un pacto de estos llamados time sharing que sí que ha funcionado. En este caso en el municipio de Güímar hay otros ejemplos donde al final no se suelen cumplir estos acuerdos. Nosotros vamos a hablar del municipio de Güímar hoy, de su actualidad, que hay muchas cuestiones interesantes para tratarlas con el nuevo alcalde, con Gustavo Pérez, a quien llevamos la bienvenida. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, David. La verdad es que lo cierto es que se ha convertido usted en el primer alcalde de Coalición Canaria en la historia de Güímar. Sí, se ha dado la circunstancia de que por primera vez Coalición Canaria gobierna con la alcaldía en el municipio de Güímar, con lo cual casi doble responsabilidad en el cargo, tanto a nivel vecinal y de la sociedad del municipio, pero también a nivel de responsabilidad política. La verdad es que nunca había cuadrado, pero sí que han estado varios años en el gobierno, si no me equivoco, últimamente desde el año 2013 aproximadamente. Pero la verdad es que yo analizando los resultados electorales, he visto que han subido, han conseguido un buen resultado en las últimas elecciones, mejor que en los últimos periodos electorales. Eso les ha ayudado a ganar concejales, pero no sé hasta qué punto también se han beneficiado de la caída del Partido Popular, que estuvo a punto de la mayoría absoluta en los anteriores comicios y sin embargo también ha perdido votos. ¿Les ha beneficiado la caída de Luis y Castro? Yo creo que los equilibrios políticos, los equilibrios electorales hacen que los votos del municipio durante muchos años siguen siendo lo mismo, un poquito más, un poquito menos, y al final esos trasvases de un lado a otro tienen que ser casi equilibrados. Cuando un partido sube, el otro tiene que bajar. En estas circunstancias, Coalición Canaria ha tenido una subida exponencial, una subida importante. El Partido Socialista casi que se mantenía, el Partido Popular bajaba, habían otros partidos que se mantenían y bajaban un poco. Yo creo que es la ley electoral lo que hace que con el mismo número de votos, casi un puñadito de votos más, un puñadito de votos menos, te hace tener un concejal más o un concejal menos. Pero es curioso porque al final siempre se habla de que se castiga normalmente el desgaste del gobierno. Ustedes han estado en el gobierno y sin embargo han sabido amortizar, ganando votos, su estancia en el gobierno. No le pasaba así al Partido Popular. Eso, entiendo que también es difícil, eso tiene que tener algo de mérito, supongo, de su gestión. Sí, Coalición Canaria creo que siempre ha sido un partido serio desde hace muchísimos años. Los anteriores comités locales venían trabajando serio y independientemente del resultado electoral siempre se mantenía una estructura, se mantenía una capacidad de gestión política dentro del partido que nos ha ido ganando pasito a pasito esa seguridad dentro del municipio. Y esta vez ha tocado que con una subida exponencial haya ido acompañada de un número de concejales apropiados y también, que no hay que olvidarlo, también desde un punto de vista de negociación y de tener los puentes tendidos con otros partidos políticos, porque en el municipio de Güímar hace mucho tiempo que no se da ningún tipo de mayoría absoluta, con lo cual al no darse esa mayoría absoluta tienes que tener esas buenas relaciones con los partidos políticos. Es que ahí quería llegar porque lo cierto es que tanto han podido pactar con el Partido Popular de Luis y Castro como con el Partido Socialista, en este caso de Airán Puerta, que al final, bueno, pues sí que evidentemente en sus políticas, aunque no deja de ser política municipal, sí que hay importantes diferencias. ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo tiene esa capacidad Coalición Canaria de pactar tanto con unos como con otros? No, creo que lo que estaba comentando, que en Güímar se dan esas circunstancias. En Güímar hace poco había un pacto PP-PSOE, hay un pacto PP-Coalición, ahora Coalición PSOE. Yo creo que son pactos que dentro de la naturalidad política del municipio hacen que la calle lo entienda, porque, vuelvo a decir y vuelvo a repetirme, no hay mayorías absolutas. La gente no ha votado en ninguno de estos casos en las últimas legislaturas por un partido de forma mayoritaria, con lo cual nos hacen ver y nos hacen entender o que nos ponemos de acuerdo o que el municipio no se puede gobernar. Con Airán Puerta se pusieron de acuerdo en las últimas elecciones, llegó a temer que no cumpliera el Partido Socialista con su palabra y no les diese la alcaldía, como al final tenemos algunos ejemplos donde ha ocurrido en otros municipios, ¿no? Yo creo que, David, hay que darle normalidad. Yo creo que la palabra es normalidad. O sea, la gente se sorprende porque se haya cumplido lo que se dijo hace 2 años, cuando sería lo lógico. Lo lógico es que se cumpla. Lo ilógico y lo que sería extraño es que no se cumpliera. Y parece que en política se tiene que dar esa circunstancia para que sea realidad la política. Y en este caso estamos intentando darle esa normalidad. Coalición Canaria siempre ha sido un partido serio, siempre ha cumplido sus partes de pacto y seguimos haciéndolo, y espero que en el futuro este tipo de pactos, con la seriedad que se les da, tienen que ser lo que tengamos que exponernos de cara al vecino. Si tú prometes una cosa y a los 2 años la incumples con argumentos vagos o argumentos que no tengan fundamentos, al final lo pagas. Al final llevan 8 años
quieras o no, gobernando tanto con un gobierno socialista como con un gobierno del Partido Popular, pero ¿va a cambiar algo el hecho de que ahora tenga la alcaldía Coalición Canaria? Bueno, creo que siempre que gobierna un partido, desde el punto de vista de alcaldía, los detalles se van sucediendo en consonancia a las líneas marcadas. En el caso de Weimar, hace 2 años nos marcamos unos criterios comunes, unos ejes y unos objetivos que vamos cumpliendo, no tan rápido como queremos por las circunstancias que se están dando, pero sí esos pasos se van dando. Ese es nuestro objetivo. Yo creo que al final de la legislatura lo que tenemos que hacer delante del vecino, llegar y colocarnos y decir, nosotros al inicio prometimos estos objetivos, trabajamos sobre estos objetivos y a día de hoy, casi al final de la legislatura, hemos cumplido con estos otros. Y el vecino que sea el que tome en valoración esos cumplimientos. Y no solo estamos intentando que participe el vecino en esa última parte para decidir si lo que se ha hecho es de forma correcta o no. Hemos intentado desde el inicio y seguimos y seguiremos dándole cabida a la opinión del vecino a la hora de tomar decisiones importantes dentro de Weimar. Desde el área de participación ciudadana intentamos hacer consultas diversas durante toda la semana para aspectos sencillos del propio barrio, como también para aspectos importantes del municipio. Y yo creo que eso es la verdadera participación ciudadana, que ellos opinen en la toma de decisiones. Sería, yo creo que contraproducente empezar a tomar medidas de forma unilateral. Creo que ese tipo de medidas, sobre todo las que conllevan el codo a codo con el vecino, cuanto más opinión tengas y más debate se abra, mejor se trabaja. También es verdad que vamos un poquito más lento, porque no es lo mismo decir y tomar decisiones de forma casi de forma exclusiva a tener que compartir y tener que debatir. Vamos un poquito más lento en cuanto a tiempo, pero yo creo que vamos dando los pasos más seguros. Pero entiendo que si ha habido buena relación en estos 2 años de diálogo y de consenso con el Partido Socialista en el gobierno, no debería haber problema en los 2 años siguientes. Yo creo que en los 2 años siguientes seguiremos con la hoja marcada. Nos marcamos unos objetivos claros, los expusimos a la sociedad y al final de la legislatura vamos a dar visión de lo que se ha cumplido y lo que no. Y si no se ha cumplido, vamos a dar unas referencias y vamos a decir por qué no. Y luego el vecino que decida. Lo cierto es que al final, aunque los ayuntamientos no tienen competencias en políticas de empleo directas, la realidad es que lo que quieren los vecinos, lógicamente, es tener un buen puesto de trabajo, tener una estabilidad laboral. Weimar ha llegado a tener tasas de paro durante la época dura de la crisis económica rondando el 40%. Son cifras terribles. La realidad es que yo estaba viendo los datos. Es verdad que esa situación ha cambiado. Ahora, bueno, han vuelto a incrementar un poco, como todos los municipios, por culpa de la pandemia. Están en torno a un 28% de paro. No deja de ser una cifra importante. ¿Por dónde pasa el futuro de Weimar para intentar llevar, digamos, las cifras de desempleo pues, a un nivel mucho más sostenible para la economía también del municipio? En Weimar el pico más alto se dio en junio-julio del año 2013, donde Weimar llegó a los 3.122 parados. Estamos hablando, para que los televidentes nos entiendan, estamos hablando que Weimar tiene una población de 20.000 y una población activa, que sabes que a veces la población activa se miden dependiendo de la vara a medir de una manera o de otra, pero en torno a unos 10.000, 11.000. Bueno, de esos 11.000, 3.120 parados existían en el junio de 2013. Llegamos a mayo del 2019 y llegamos a tener una cifra récord, 2.120. En ese periodo se bajó 1/3 de los parados. Gracias a una política activa, gracias a una política que nos empeñamos desde el área de desarrollo local en que cada granito de arena pesaba, ¿vale?, en el equilibrio, desde formación hasta intentar casar la oferta con la demanda laboral actual. Y acompañamos también como no, a la mejor solvencia económica. No podemos decir que esa bajada tan fuerte era solo por políticas locales, naturalmente que sería ilógico decir eso. Pero sí fuimos uno de los municipios que en Canarias mayor bajada porcentual obtuvo. Desde allí hasta ahora, ¿vale?, hemos pasado de los 2.100 y pico desempleados a los 2.700 desempleados. Una subida en época COVID de unos 600 desempleados. La realidad nos dice que el número de personas que están a día de hoy en el ERTE son de 980. Y como bien sabes, muchos ERTE se van a convertir, por desgracia, o en ERES o en desempleados de forma directa. Con lo cual, contemplamos que esos 2.700 podemos volver a elevarlos. O sea, se han puesto en ese peor escenario posible. Y para eso estamos trabajando. Hemos trabajado con una solvencia dentro de la Agencia de Desarrollo Local, donde el volumen de trabajo ha hecho que dividamos
dos secciones importantes, una la orientada para el apoyo del empleo y la formación específica para el desempleado, y la otra para el apoyo empresarial y el apoyo económico. En ambas, que van a estar de forma equilibrada y de forma trabajada, de forma coordinada, vamos a intentar leer la actualidad laboral para intentar formar a esos desempleados y casarla con lo que es la actualidad laboral. Wimar tiene un polígono, pero ese polígono es especial, porque lo llamamos Polígono Industrial Valle de Wimar, pero en realidad la zona es más de logística y de almacenaje que industrial. Entonces, esa logística y ese almacenaje conllevan un tipo de formación medida para que podamos darle, sobre todo, solvencia al desempleado para que pueda captar esos puestos de trabajo. Luego, por otro lado, se ha convertido esa zona entre la TF28, lo que llamamos carretera vieja, hasta la autopista, en la joya de la corona a nivel de agricultura. Todos los agricultores que tienen un potencial medio quieren invertir en esa zona, porque el terreno es muy bueno y las condiciones tan cercanas a polígonos y a la capital hacen que sea una zona atractiva para invertir a nivel de agricultura. Y también tenemos una rama de formación dedicada al espacio agrícola. ¿Ha habido un auge de la agricultura en el municipio? Sí, incluso hasta en esta época de COVID se han despertado muchísimos empresarios a la hora de poder dotar a los mercados, tanto a los mercados grandes como a los mercados pequeños, de fruta y verdura, ¿vale? Y han hecho que ese ejemplo que se da en el Valle de Wimar, en toda la comarca, hayan cogido determinadas familias y se hayan centrado en la parte agrícola. Incluso familias que venían de la construcción o familias que venían de la restauración se han volcado en cultivar, en entender, en supervisar qué hacen los grandes, para ellos luego también tener un mercado. Tenemos un mercado muy importante, el mercado del agricultor en Wimar, que es el motor económico de los domingos. Luego también lo hemos trasladado al Portito, al paseo de pescadores, donde también el Portito tiene los jueves por la tarde otro punto de venta de productos de kilómetro cero. Y estamos intentando buscar ese equilibrio entre la industria del polígono, que vuelvo a decir, es logística, la agricultura y luego el poderío comercial. Que nadie se olvide que la inmensa mayoría de lo que pasa en Canarias, de lo que pasa en Tenerife y, como no, de lo que pasa en Wimar, a nivel de generación de empleo, lo generan los pequeños y medianos empresarios. El comerciante, el de la peluquería, el de la tiendita, que está él como autónomo y tiene contratado a una o dos personas. Esos son los verdaderos generadores de empleo. ¿Y cómo les está afectando esta pandemia precisamente a ese sector? Pues esta pandemia va por barrios y va por sectores. Por ejemplo, el sector que atiende al vecino desde un punto de vista de restauración, y una vez pasados los picos más cerrados en cuanto a restauración, vemos como el vecino de Wimar ha optado por quedarse en Wimar. Ha optado porque su espacio de ocio y su espacio de entretenimiento no lo dedique a estar fuera, sino que a estar dentro. Y hay momentos en los que los viernes, tarde, noche, los sábados, tarde, noche, ves un movimiento en la calle que antes del COVID casi no se veía. Con lo cual, el vecino también ha sido responsable en tirar del carro para que esos negocios caminen. Las tiendas de moda, el sector de belleza, el sector de las peluquerías y sectores de belleza, han sumado en torno a un 28% de lo que está abierto en Wimar. Con lo cual es un sector que tenemos que tener en cuenta. Y estamos ganando clientes desde un punto de vista del valle y de la comarca. Lo cierto es que se nota que llevan muchos años gobernando porque tienen muy claras las ideas en cuanto a las políticas que han desarrollado también directamente ustedes en cuanto a desarrollo local, a las herramientas que tienen los ayuntamientos en este caso para generar empleo. Pero yo quería aprovechar, Gustavo, que está por aquí para hablarle también de dos asuntos muy importantes como son servicios básicos fundamentales del municipio, como puede ser el servicio de basuras o el servicio de agua. Vamos a ver, por ejemplo, un titular de una entrevista reciente que le hacían en el periódico Diario de Avisos, que era muy interesante esta entrevista. Nos decía Gustavo Pérez: difícilmente alcancemos el Wimar que queremos sin el nuevo concurso de recogida de basura. Bueno, es la pregunta que todo el mundo se hace. Son trámites, es un concurso importante, son trámites complejos, pero ¿cuándo tienen previsto que este concurso vea la luz y que se pueda adjudicar? Sí, si lo dividimos, el de agua está ya a punto de salir. Hay que resolver un recurso de última hora que está ya casi teniendo la luz. Yo creo que en poco tiempo ya podemos decir que ya está el agua concedida. El tema de recogida de residuos y limpieza, el documento está prácticamente cerrado para elevarlo a pleno y que ese pleno luego pase a ser una licitación.
Y el de Jardines estaba pendiente de una decisión que era saber si uníamos todo lo que es el polígono Valle de Güímar a la recepción del servicio de Jardines o lo sacábamos en 2 lotes. Hemos tomado una decisión, parece que lo que es la entidad va a tardar un poquito más, la entidad sea de conservación o lo que es el consorcio de conservación del polígono va a tardar un poco más de tiempo del que esperábamos, entonces la decisión va a ser hacerlo de forma conjunta y cuando llegue ese término dentro del polígono, pues desquejar esa parte del servicio. Esos tres contratos que son fundamentales para Güímar, y digo fundamentales porque a veces empezamos a pensar en grandes proyectos, en grandes edificios, en grandes infraestructuras y nos olvidamos de lo básico. Yo creo que lo básico para Güímar y para el vecino de Güímar es tener esos 3 servicios al día y como se merece. Son servicios que vienen casi, por decirlo de una manera, obsoletos de hace bastantes años. El servicio que se presta a Güímar son servicios muy anticuados. Y porque no se ha resuelto con esos contratos que son muy complejos y cada vez la ley de contratos te lo complica más y cada vez la burocracia es mayor y cada vez los parámetros de seguridad son mayores, esa complejidad hace que los ayuntamientos se estanquen. Y nos olvidemos de que esos son lo verdaderamente importantes junto con elementos de seguridad y junto con elementos de educación. Es lo básico que le puedes dar a un vecino. Y son los fundamentos para tener tú el Güímar que te mereces, el Güímar que cualquier vecino quiere salir a la calle y sentirse orgulloso de estar en un municipio. Una vez que tengamos eso cerrado, yo creo que la calidad de la vida en el municipio va a mejorar. ¿Pero cree que podrán estar en este mandato ya? Vamos a poner toda la carne en el asador para colocarlo. Estamos todos los lunes reuniéndonos, el grupo de gobierno, los 9 concejales, y todos los lunes encima de la mesa avanzamos cuáles son los pasos que se están dando. Y si en un momento dado hay que bloquear otro tipo de expedientes porque llevan tiempo y sacar esto adelante, lo tendremos que hacer, porque no podemos seguir prestando esos servicios tan caducados, tan obsoletos al vecino de Güímar, porque todos los días cuando sales a la calle te lo recuerdas. Se están prorrogando, entiendo, en este caso los contratos de esos servicios. Sí, se están prorrogando con las condiciones jurídicas que lo conllevan, armándonos con argumentos suficientes. Sabes que es complicado seguir prorrogando un contrato con ya un contrato finalizado, pero no nos hemos parado ni desde el primer día hasta ahora. Le hemos dedicado muchas horas. ¿Qué pasa? Que cada vez que se expone una de esas vertientes a nivel jurídico, a nivel técnico, siempre hay, oye, ¿por qué no ponemos esto? Oye, y te faltó. Oye, entonces, esos ámbitos jurídicos, cuanto más cerrados los lleves al pleno, mejor, porque si no lo llevas así y lo llevas abierto o con dudas, el pleno, una vez que se apruebe, cualquier persona puede recurrirlas y puede hacer que al final se vuelva otra vez al punto de partida. Fue lo que pasó con el contrato de agua, si no me equivoco, en el mandato pasado sí. hubo discrepancias en torno a los pliegos, si no me equivoco, aquello quedó sobre la mesa, al final lo han adjudicado ustedes, son 25 años, 71 millones de euros, a Aqualia en principio. Decía usted que ha habido un recurso, entiendo que alguna empresa que se presentó también al concurso. Sí, hubieron una serie de peticiones de aclaraciones, creo que ya están a punto de salir a la luz para seguir ya con el proceso. Y en el caso de ese concurso de aguas, porque al final es un servicio muy sensible de cara a la ciudadanía, sí, por el que suele haber muchas quejas, las había en Güímar, las suele haber en todos los municipios. ¿Qué va a aportar al municipio el nuevo contrato? Es decir, ¿qué va a solucionar y qué mejoras va a dar para el servicio en Güímar? Primero, un servicio moderno, tecnológicamente, de la noche a la mañana de lo que se estaba prestando hasta ahora con lo que se va a prestar. Luego, a nivel de inversión, la cantidad de años que se proyecta ese servicio también tiene que ver con el número de inversiones y la cantidad de dinero que se va a invertir en nuevos depósitos, en nuevas redes, en nuevos estudios para evitar las fugas de agua, en una mejor eficiencia en el trato con el agua que le tenemos que dar. Está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y no podemos estar mirando para otro lado, hay que cumplirlos a rajatabla. Y dentro de esa licitación están detallados cada uno de ellos. Y es el gran salto de calidad de lo que teníamos, ¿vale?, a lo que vamos a tener. Las condiciones y el tratamiento de agua han variado desde hace 15 años hacia acá. Los niveles de seguridad para prestarle el agua a las familias y a las casas del municipio tienen que mejorar. Y eso es lo que ha incrementado esa posibilidad de tener un contrato, uno, durante tanto tiempo, y dos, con ese nivel de exigencia en cuanto a la inversión en los primeros años. Gustavo, vamos a hablar de lo que ha ocurrido con el caso Áridos. La realidad es que ha habido un giro judicial a raíz de la decisión de ese auto de la Audiencia Provincial que dice que no se puede cumplir
en respuesta también a un informe que ha hecho la Viceconsejería del Gobierno de Canarias, que no se puede cumplir con la restauración del equilibrio ecológico perturbado en su momento, esos hoyos que dejaron las extracciones ilegales, y que hay que ir a por la indemnización. ¿Cuál es su opinión sobre este cambio que ha dado y la situación en la que nos encontramos actualmente? Pues lo comentábamos. Yo creo que ambigüedad es la palabra correcta. Desde un punto de vista de la sentencia, decir que es inejecutable, ¿qué? Todo, el 100%, una parte, es todo inejecutable, se puede ejecutar algo, no se puede ejecutar nada. La valoración económica que ahora se pide para saber cuál es el daño, esa valoración económica, ¿en qué va a repercutir? Ese dinero se va a destinar a esa zona para reformularla en otros espacios, ¿vale? Esos proyectos que nos llegan y que todos en algunos momentos oímos con buenos oídos y recepcionamos de forma segura de qué es lo que queremos para esa zona, como puede ser la central hidroeléctrica, ¿se pueden hacer a día de hoy o hay que esperar? O sea, creo que esa ambigüedad que nos llega a nosotros como cargo público, le llega a los medios de comunicación, pero también le llega al vecino. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, tenemos una ansiedad en recibir una información clara y rotunda que a veces nos saca un poco hasta de contexto. Porque, ¿qué va a pasar con los áridos de Güímar? ¿Alguien sabe? Ustedes no lo tienen claro tampoco. No, el ayuntamiento no lo tiene claro, ni el ayuntamiento, ni el juzgado, ni la consejería. Nadie lo tiene claro. O sea, nadie tiene claro qué va a pasar con los áridos de Güímar. ¿Esa indemnización dónde va a caer? ¿Y sobre qué va a recaer? Eso es lo primero que quería preguntarle, porque yo creo que aquí hay varios ámbitos. Uno es el de la indemnización. Si llega ese dinero, el que llegue, veremos cuánto es. El Gobierno de Canarias ha encargado un estudio para decidir o para valorar esa indemnización. ¿Cuánto va a ir a Güímar directamente? Yo creo que lo justo y lo correcto es que ese daño que se ha hecho en el municipio, de una manera u otra, si hay una repercusión económica, esa repercusión económica tiene que caer dentro del municipio para recuperar parte del daño que se ha ocasionado. Lo que pasa es que eso yo no lo he leído en ningún lado. Claro, yo no lo he leído tampoco, por eso digo que esa ambigüedad que te ha hecho la lectura de la sentencia hace que todo, desde el primero hasta el último, desde el vecino, hasta incluso, yo diría, hasta la propia judicialización del tema, no lo tiene claro. Entonces, lo que habrá que pelear desde el Ayuntamiento de Güímar es que se aclare la circunstancia, para empezar a tomar medidas y posicionamiento. ¿Vale? Y después está el uso de ese suelo, Gustavo, sí, porque al final es un uso que a día de hoy sigue siendo de extracción minera. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes desde el ayuntamiento? ¿Ven con buenos ojos o escuchan con buenos oídos, como decía usted antes, esas ofertas que llegan, esas propuestas de proyectos? ¿Cuál es la posición que tienen? ¿Qué habría que hacer con ese suelo? Una posición, creo que es la correcta, equilibrada y coherente, es que esa zona se convierta en un ejemplo de convertirla en un sector primario, en un sector de nueva generación sobre todo de energías, la futura central hidroeléctrica, que se oye mucho y que todo el mundo parece que lo tiene claro dónde va y cómo va, ¿vale? Se podría hacer a día de hoy con la situación del terreno que está. No se puede hacer, habrá que cambiarlo. Y habrá que tomar una serie de medidas. Pero es que de entrada esos terrenos siguen siendo propiedad de los condenados. Pero es que en principio es que a día de hoy todavía no se puede, porque la propiedad de ese suelo sigue siendo de las personas que están condenadas en el juicio, ¿vale?, de esa ejecución inejecutable que nos han dicho. ¿Y ustedes verían bien que de alguna manera se compensara a Güímar dándoles esos terrenos para que sean de titularidad pública? Ahí tenemos a veces un debate interno y externo, que es, si nos acogemos a esos terrenos, las responsabilidades de futuras acciones dentro de esos espacios, ¿sobre quién recae? Porque la inestabilidad del terreno es tal que te puede ocasionar de la noche a la mañana un derrumbamiento y poder afectar a todos los espacios agrícolas que están alrededor, porque hay que decirle al televidente que los áridos no son un elemento aislado, que están allí y que todo el mundo tiene un cerco o una valla y no se tocan. No, los áridos conviven con la agricultura, conviven con la ganadería, están muy próximas unos al otro. También tenemos que proteger a esos ganaderos y a esos agricultores que están en la zona por algún posible derrumbe, ¿vale?, y que le pueda afectar su explotación. Vamos a hablar de otro asunto. La verdad es que me parece muy interesante lo que comenta, pero al final me pasaba cuando venía aquí a Irán Puerta, me ha pasado también con la viceconsejería cuando hablo con ellos, no está nada claro lo que va a ocurrir con los áridos de Güímar. Y la verdad que es una pena. Claro. Sí, pero es una lástima, ¿no? Porque al final es un delito ecológico que ha quedado probado, que ha quedado condenado,
y que al final, bueno, pues parece que por lo menos a día de hoy le puede salir gratis a los condenados. Pero vamos a hablar de otro asunto que también se está investigando penalmente, que evidentemente todavía está pues, en una fase de instrucción, que es el de los vertidos los vertidos ilegales en el polígono industrial de Güímar. Eso también ha provocado una causa judicial por la que se está investigando pues, desde todos los alcaldes del Valle de Güímar hasta incluso pues, los gerentes del Consejo Insular de Aguas. Bueno, hay muchísima gente que está siendo investigada por esto. La verdad es que es una de las grandes asignaturas pendientes que han tenido pues, prácticamente todos los municipios, no solo en la isla de Tenerife, sino en Canarias. Pero en el caso del polígono industrial de Güímar, más allá de la causa penal que veremos cómo se desarrolla, ¿cuál es la posición que tiene en estos momentos el ayuntamiento? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta de que hay unas obras de una depuradora para el polígono que en principio entiendo que van a solucionar ese problema. Yo, los años que llevo en el ayuntamiento, yo no he visto que el ayuntamiento se haya parado. No lo he visto. El ayuntamiento no se ha parado en buscar soluciones para el vertido que está en el polígono Valle de Güímar. Pero ha tardado mucho en llegar a esa solución, ¿no? Bueno, sí, pero siempre ha ido a remolque de lo que han tenido circunstancias y conocimientos, han ido poniendo soluciones. Esa EDARI que va a salir ya, estuvimos hace unos días, estuvimos en las instalaciones y creo que va a buen ritmo. Va en un nivel de ejecución alto, elevado, es lo que nos comentaban los técnicos. Los técnicos incluso sacaban pecho porque se estaban haciendo las cosas bien. En este momento se están haciendo las cosas bien y casi, no sé si cumplirán al 100% con los tiempos, pero muy... Habían hablado del mes de octubre. Yo creo que se va a retrasar un poquito, pero dentro de lo que conlleva este momento. También una explicación lógica. Ya propio los materiales que llegan, cómo llegan, lo que tardan, las subidas de precio de los materiales, de la materia prima, que parece que no, pero la situación COVID ha hecho que la materia prima haya elevado los costes de la ejecución de las obras. Y eso también ha complicado a los contratistas para poder cumplir con los plazos. Pero bueno, dentro de ese margen, creo que el margen es pequeño en cuanto a la posible prórroga de tiempo desde el mes de octubre hasta los poquitos, yo creo que 1 o 2 meses más, o sea, a lo mejor se podría prolongar. La ejecución va bien. Yo creo que la consonancia con los 3 ayuntamientos también va bien. El impulso que está dando el Consejo Insular de Agua también. Yo creo que estamos todos alineados. La viceconsejería del Gobierno de Canarias también. Yo creo que en aquella reunión se vio que todos estaban poniendo de su parte para que eso saliera adelante. Entre otras cosas porque creo que es nuestro deber y nuestro cumplimiento, tener ya el polígono de una vez por todas regulado y poder verter al mar de forma segura y de forma como se merece esta parte del litoral de la isla de Tenerife, que tanto daño ha ocasionado por esos vertidos que en su momento a lo mejor no tuvieron el control que deberían haber tenido. Lo cierto es que al final no está solo el problema del polígono, sino que incluso también Europa ha sancionado a España por la situación de lo que es la depuradora, la falta, en este caso, de una depuradora comarcal que pueda tratar... La DARU. La DARU, sí, que en este caso también pues se está trabajando en ello, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, no sé, los plazos son más largos. ¿Están igual de satisfechos en ese sentido? La DARU va a una velocidad también, creo que en los últimos meses, considerable. Ahora falta vertebrar cómo los 3 municipios, Güímar, Arafo y Candelaria, le llega el agua hasta la DARU para que puedan seguir trabajando. La DARU va a resolver varios problemas. Uno, la propia depuración, naturalmente, pero otro, trabajar en un segundo nivel para que esa agua depurada se pueda revertir en la agricultura. Eso también es un proyecto ilusionante, porque si bien a día de hoy el Valle de Güímar puede pecar de falta de agua para los agricultores, creo que en un futuro, lo he dicho varias veces a los grupos de agricultores, el futuro no es malo a nivel de agua en Güímar, porque si conseguimos esa depuración de agua que se pueda reconvertir para darle agua a toda esa franja entre autopista y lo que es la TF28 con agua regenerada, incluido luego con las desalinizadoras que van a estar en el polígono, significa que toda esa agua, que son los mayores consumidores de agua, va a estar cubierta. Y luego dejando el agua que va desde la TF28 hacia arriba, que ya serían galerías y pozos, para los agricultores familiares, los agricultores personales, los agricultores un poco más pequeños a nivel de producción, y garantizarle también el agua, liberando también el agua hacia la zona de la comarca de Agache. El futuro agrícola en Güímar yo lo veo con esperanza. Creo que deberíamos romper ya una lanza a favor de ellos. Ya creo que en la época que estamos no se puede convertir la agricultura como un hobby,
como verla como un nivel un poco secundario, sino que darle el valor que se merece al agricultor de Güímar y que la gente valore su producto y lo pague, para que se pueda vivir de forma digna, de forma contundente. Una familia puede vivir de lo que planta. La verdad que me ha llamado la atención porque ha insistido mucho en el papel del sector primario. Yo me alegro personalmente porque al fin y al cabo es uno de los grandes olvidados y creo que tenemos que tener un mayor desarrollo de nuestro sector primario. Entiendo que ese enlace de cómo llevar las aguas a la depuradora es una obra que no le corresponde en principio al Cabildo, pero entiendo que ustedes intentarán que el Cabildo, si no lo financie todo, les ayude a financiarla. Sí, tenemos que buscar un entendimiento y un equilibrio. Una cosa es la red de saneamiento urbana y otra cosa es trasladar lo urbano hacia la depuradora. Y en eso estamos los 3 municipios, en intentar llegar a convenios y acuerdos para que ese espacio que va entre lo urbano y la depuradora, el Cabildo también invierta económicamente y esos gastos sean coparticipados. 2 cuestiones antes de terminar, Gustavo, que ya estamos en tiempo, pero hemos visto estos días también cómo se presentaba la reestructuración de la red de guaguas del Valle de Güímar, lo presentaba el Cabildo de Tenerife. ¿Qué opinión tienes de esta reestructuración y en general de la situación de la movilidad del Valle de Güímar? Esta mañana tuvimos una reunión bastante clara en cuanto a los efectos que había tenido esa reestructuración. Hay zonas que creo que son mejorables. Hay circuitos que son mejorables. El resto del proyecto, yo creo que es un proyecto estudiado, es un proyecto analizado, es un proyecto que a nivel de datos y estadísticas está bastante fundamentado, pero ahí tenemos la otra parte de lo que es este tipo de servicios, que es la parte social. La parte de no pensar solo en el número, sino que socialmente también lleva unas condicionantes. Y eso es un poco lo que les transmitíamos los 3 alcaldes al Cabildo, que hay una parte donde a lo mejor un vecino de Arafo, un vecino mayor de Arafo, que no está acostumbrado a bajar y subirse de guagua, sino que está acostumbrado a subirse en la guagua y quedarse luego ya en el punto final sin tener ningún trastorno de estar buscando qué guagua le toca. ¿Vale? Eso también hay que valorarlo y ponerlo encima de la mesa. El estudiante que quiere llegar a la laguna sin bajarse, también hay que estudiarlo y valorarlo. Y sobre todo ese usuario que va a los centros primarios, a los centros más fuertes a nivel de medicina, el Hospital de la Candelaria y el universitario, quiere llegar de forma cómoda. Son circunstancias que no están dentro de esos análisis de datos y de esos números, que son circunstancias más sociales, más de comodidad para la persona, que no le importa estar a lo mejor 10 minutos o 15 minutos más en guagua, pero que se quiere bajar. Si esa mentalidad a lo mejor la ponemos en cualquier usuario de metro en Madrid, no pasa nada, estás acostumbrado a bajarte y a subirte, pero esa parte mental del transporte del usuario en Tenerife no está, con lo cual ese trastorno de cambio es entendible. Hay que trabajarlo, hay que madurarlo. Yo creo que esa parte social y esa parte de comunicación hay que mejorarla por parte del Cabildo. Los ayuntamientos vamos a estar detrás también ayudando. Y si hay que introducirla de forma paulatina y no tan radical, yo creo que es la mejor manera. También está la circunstancia de que casi convertiríamos la Plaza de Terror en Candelaria como una especie de intercambiador. Y eso tampoco estamos acostumbrados a determinados usuarios de guagua. Pero yo creo que con explicación y mejorando el estudio, no tanto a nivel numérico, porque creo que a nivel de datos el estudio es un estudio bastante concienzudo. Pero esa capacidad de mejora existe. Sí, el Cabildo está predispuesto sí, incluso sí, a le hemos cambiar planteado, cosas, digamos. los tres alcaldes le planteamos alguna circunstancia de mejora, tomaron nota y yo creo que en breve podríamos ver mejoras. Una última cuestión, Gustavo, porque lo cierto es que lo tratábamos aquí y ya ha sido resuelto ya judicialmente. Es un asunto que afecta a un exalcalde del municipio, a Rigoberto González, sí, que ha sido juzgado 20 años después por una cuestión urbanística, una cuestión menor, pero bueno, que en ese momento llevó incluso a sentarse en el banquillo tanto al propio Rigoberto como a diferentes técnicos. Finalmente ha sido absuelto. Me gustaría preguntarle su opinión, sobre todo teniendo en cuenta que se siente un alcalde 20 años después de esa infracción urbanística, pues parece que no puede ser bueno, ¿no? Yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia, pero lo que no podemos permitir es que la justicia tarde 20 años. Hay que confiar en la justicia, pero no 20 años después, porque ya no es justicia. O sea, 20 años después de una sentencia, creo que no es justicia. Ni para Rigoberto ni para todas las personas que estuvieran implicadas en el caso. Es un sufrimiento que pasan durante 20 años, ¿vale? Que en este caso, ¿vale?, fue a favor de ellos y luego la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos 20 años después? ¿Le damos un golpito en la espalda? Bueno, muy bien, pero ¿y esos 20 años? Yo creo que la justicia hay que trabajarla para que los plazos sean mucho más cortos, porque una justicia 20 años después es una injusticia.
Gustavo Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber hecho este repaso a la actualidad del municipio de Güímar. Si le parece, cuando ya esté más avanzado el mandato y ya lleve más tiempo con el bastón de mando en las manos, pues le volvemos a invitar para hacer un repaso a la actualidad de Güímar. Gracias, David, porque estás informado de la actualidad de Güímar, con lo cual esas preguntas y esos temas los dominas, y también es de agradecer porque puedes profundizar un poco más en la información que le puedes dar al vecino de Güímar, al vecino de la isla, al vecino que nos está viendo, y darle las gracias a la casa porque siempre, por lo menos en el tiempo que yo recuerdo, siempre le han dedicado tiempo, minutos para informar a los vecinos. Muchas gracias. Gustavo Pérez, muchísimas gracias. El alcalde de Güímar ha estado hoy con nosotros. Nosotros queríamos abordar algunos asuntos de la actualidad del municipio. Muchos de esos asuntos al final nos llevan a los juzgados. Lo cierto es que también queríamos aprovechar para insistir en esa noticia de la absolución del exalcalde Rigoberto González, porque al final es un asunto que en su momento también tratamos aquí, que ha sido juzgado y absuelto 20 años después de cometer esa infracción. Pero también hemos hablado de la situación complicada de los áridos de Güímar y nos vamos pues con una pequeña esperanza a la posible recuperación del sector primario en el Valle de Güímar, en este caso en el municipio de Güímar, que ya en su momento, precisamente también por culpa de esas extracciones ilegales de áridos, pues sufrió un daño muy importante en una de las zonas más fértiles que tiene, en este caso, nuestra isla de Tenerife. Así que nosotros por ese lado nos vamos con un poquito de esperanza. Ojalá que se cumpla y que podamos avanzar también en otros lugares en el avance del sector primario. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con la programación habitual y volvemos ya el próximo lunes con más entrevistas. Que pasen un feliz fin de semana y tomen precauciones ante el aumento de las temperaturas.